6 de la mañana, 39 minutos. Entre enero y septiembre de este año se presentaron 4.956 denuncias de habeas data. Como resultado, se impusieron multas por un valor de 4.089 millones de pesos. Desde el Centro Democrático se impulsa un proyecto de ley que plantea darle potestad a la Superintendencia de Industria y Comercio para proteger la información de los colombianos en las redes sociales y portales web en el exterior. Nos acompaña a esta hora en el set de Noticias RCN el senador Jaime Amin, quien impulsa este proyecto. Senador, muy buenos días. Catherine, buenos días, Eduardo, toda la audiencia. Buenos días. ¿De qué manera este proyecto busca proteger los datos de los colombianos? Los colombianos tienen que sentir que, al igual que pasó con el habeas data hace 10 años, que no existía una ley, sino que el ciudadano tenía que presentar una tutela para hacer valer sus derechos al buen nombre. Hoy esa ley, que también la trabajamos, la 1266, hace 10 años, tiene un desarrollo normativo posterior, que es este proyecto. ¿Qué busca este proyecto? Que los colombianos que usan las redes sociales, que son más o menos 29 millones de colombianos, puedan tener una protección debida en los datos que se actualizan, se almacenan, se recolectan o se trafican, muchos en forma legal, otros en forma ilegal, por empresas extranjeras que, sin tener domicilio en Colombia, por ejemplo Facebook, Instagram, Google, Amazon, en fin, eBay, todos los portales informativos en Internet que no tienen domicilio en Colombia, pero que operan en Colombia, tienen los datos de los colombianos, y cuando un colombiano tiene un problema, presenta la denuncia o la queja, y desafortunadamente el 99% de esas quejas se quedan en el aire porque no hay una ley que obliga a esas empresas a respetar el buen nombre de los colombianos. ¿Qué pasa con los trinos, la información que llega a empresas del extranjero también que pueden entrar allí? Bueno, normalmente estas empresas, le pongo el ejemplo de Facebook. Facebook tiene más o menos 1.700 millones de usuarios en el mundo, de los cuales el 85%, siendo una empresa de los Estados Unidos, está por fuera de los Estados Unidos. Parte de esos usuarios, de esos millones de usuarios, están en Colombia. 26 millones de colombianos utilizan esa red social. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona, por ejemplo, encuentra que su buen nombre está siendo afectado, lesionado, piensen ustedes, por ejemplo, por una fotografía, por una información no actualizada, por un dato negativo, por una calumnia, por una injuria. El ciudadano colombiano hoy en día no tiene una herramienta legal, como sí la tuvo con la ley 1266 y la 1581 de la habeas data, que le entregaba a la Superintendencia de Industria y Comercio herramientas, dientes para poder proteger esos derechos. Ahora, con nuestro proyecto de ley, es esa misma entidad, la Superintendencia de Industria y Comercio, la que va a quedar facultada, con competencia reglada, para poder instaurar las denuncias y llevar a buen término la protección de los derechos de los colombianos en Internet. Senador, para mayor claridad, cuando uno acepta los términos de una empresa del extranjero, ¿esas empresas sí podrán ser controladas con este nuevo proyecto? A ver, sin lugar a dudas es un muy buen primer paso. En Estados Unidos es una ley de California la que maneja todo el tema de las denuncias, las quejas o las peticiones para las empresas como Facebook o Instagram. En Colombia no existe ley, pero va a haber un buen primer paso. ¿Cuál es este? El proyecto de ley nuestro busca necesariamente que haya un nivel de protección adecuado para que por lo menos el ciudadano sienta que en la ley colombiana hay una autoridad, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, que protege sus derechos. Hoy no lo hace. Entonces creo que, sin lugar a dudas, no es la panacea, pero es un buen primer paso mientras se firman tratados internacionales que cobijen la protección de los datos de los colombianos. Cuando una persona entra a Facebook, a Instagram, acepta los términos y las condiciones. Si hay una empresa, digamos, del extranjero, ¿cómo puede ser controlada? ¿Qué pasa allí en ese momento? A ver, ¿qué va a tener? Hoy en día la Superintendencia de Industria y Comercio tiene tres posibilidades. Primero, digamos, controlar o verificar o velar por los derechos y la protección de los derechos de los usuarios de Internet de los colombianos, que les repito son casi, Eduardo, 26 millones de colombianos los que usan las redes sociales, casi la mitad del país. Lo segundo, puede investigar a las empresas. Estoy hablando de las que tienen domicilio en Colombia. Y tercero, lo más importante, investigar, sancionar o bloquear, Felipe. Pero en este caso, sin lugar a dudas, se da un gran primer paso, porque como no existe ley, Felipe, ya vamos a poder entender que los colombianos, a través de la superintendencia, adelantarán el procedimiento ante la autoridad extranjera para que respete los datos, los actualice, los pueda borrar, los pueda incluso actualizar y sobre todo no trafique de manera ilegal con los datos de los colombianos, muchos de los cuales son menores de edad. Piensen, por ejemplo, en datos de ideología, en información íntima, sexual, por ejemplo, información médica. Todos son bancos de datos estas empresas, Catriz y Felipe, que los colombianos, a partir de nuestro proyecto de ley, van a tener protección. Y una cosa muy importante, la Comisión Primera del Senado le dio un aval muy importante porque fue
aprobado, digámoslo así, por 15 votos contra 0, de manera unánime. Senadora Min, gracias por madrugar para Noticias RCN. Muchas gracias, Catriz y Felipe. En un avión de la Fuerza Aérea fue